amigos, ¿cómo están? Aquí otra vez en Reunidos y esta vez tengo una invitada muy especial. Se trata de Rosario Raro, filóloga, escritora y profesora de escritura creativa en la Universidad Jaume I de Castellón. Bienvenida, Rosario. Hola, muy grato tener este segundo programa contigo. Pues muchas gracias por la invitación, porque ya sabes que estoy encantada siempre a tu lado. Has tenido un verano muy movido. Tú que has estado también trabajando en el invierno, has aparcado tu descanso y has desplegado todo tu entusiasmo en tu trabajo. Y prueba de esto, de lo sonera que eres en cuanto a tu labor, Desaparecía en Siboney. Es una de las 5 novelas que han estado presentes en la Venice Production Bridge, dentro del marco de la Mostra de Cine de Venecia. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo cuando escribo no pienso en todo lo que va a venir después, ¿no? Es como si estuviera muy encerrada en la historia con los personajes. Hace poco escuché a un escritor que decía que cuando se ponía a escribir se imaginaba que a su casa llegaban los personajes en una furgoneta y bajaban, ¿no? Entonces estaban así, y los secuestran, exacto, como estamos tú y yo, ¿no? Pero acompañado por ellos. Y entonces, claro, a ver, yo diría una definición un tanto polémica de eso que me preguntas, y es que yo creo que una novela interesante, al margen de que sea mía o no, es una novela que interesa a muchas personas, ¿no? Porque yo creo que todos somos más parecidos de lo que nos hacen creer. En este ámbito del cine, ¿no? Claro, y entonces yo creo que cuando una historia funciona, y esto lo digo sin ningún atisbo de inmodestia, porque como yo me baso en historias reales, no tengo ninguna responsabilidad sobre ellas, no es un producto de mi imaginación ni nada parecido, pero sí que considero que funcionan en cualquier soporte, ¿no? Entonces dicen que una prueba de fuego es que tú seas capaz de contar esa historia en voz alta, y si esa historia trasciende de la literatura al cine, incluso otros ámbitos como los videojuegos, por ejemplo, y sigue funcionando, ¿no? En este momento tan transmedia que vivimos, es porque de alguna forma la esencia de lo narrado continúa ahí, ¿no? Y entonces, claro, sí que es verdad que desde el 2015 que salió el huracán Fran ha habido muchas productoras interesadas. Así es. Pero es que es un camino, yo creo que lleva un poco a la impaciencia, ¿no? Porque si los plazos editoriales, como tú sabes, ya son largos, pues imagínate los del audiovisual, donde hay muchas personas, ¿no? Pero bueno, yo espero que vayamos al cine. Realmente el camino que está recorriendo Desaparecer en Siboney es realmente espectacular, Rosario, porque también has logrado que se incluya en el catálogo Storytel, que es nada más y nada menos que el Netflix o el Spotify, ¿no? De los libros. Sí, esto. Mira, a mí me hizo muchísima ilusión, sobre todo porque una vez que estaba en la Feria Libre de Madrid, vino un lector que era invidente y me dijo, ¿sabes qué? Los escritores obráis el milagro de que los ciegos recuperemos la vista, y gracias a ti he visto La estación de Canfrán. Y a mí aquello, o sea, me dio un escalofrío. Al poco tiempo recibí un mensaje del doblador que había leído mi novela para la 11. Pero claro, con esto de Storytel, que como tú dices es como el Spotify de la música o el Netflix de las series y las películas, claro, tienen acceso muchas personas que de otra forma no podían leerlo, porque tú sabes que transformar un libro al lenguaje braille es muy caro, ¿no? Y una novela de 500 páginas acaba siendo un tomo enorme. Y entonces, además de este colectivo, pues yo creo que cuando viajamos, ¿no? Poder ir escuchando un libro, o en otras situaciones, pues cuando estamos haciendo cualquier otra tarea. Es muy interesante la oralidad, que te lo cuenten. Sí, yo creo que ese es el origen de la literatura también, ¿no? Que yo creo que nos gusta mucho que nos cuenten historias, además de leerlas. Está muy dentro de esto. Has trabajado duro y parejo, como decía al comienzo, este verano. Tanto así que ya tienes cerrada tu agenda de invitados para el club de lectura del Corte Inglés de Castellón. Es decir, que hasta mayo de 2020 no entra nadie más, Rosario.
Bueno, a ver, lo que pasa es que en el club de lectura de Castellón y Valencia también, pues la organización depende de las editoriales, depende de qué autores ganan premios y todo eso, pero donde sí que soy de alguna forma más libre, porque puedo elegir yo los autores, es en el curso de escritura de la Universidad Jaume I de Castellón. Y por eso te quería invitar a ti, para que vinieras. Ahí estaré, Rosario. Hablando de tu obra, de todas las iniciativas, porque yo creo que cuando nos diferenciamos en algo, ¿no?, tanto en tu caso como en el mío, es que además de escribir y de tener muchos amigos que escriben, también hacemos iniciativas muy novedosas, ¿no? Y entonces me gustaría pues que les contaras lo que ha significado Momentos, lo que ha significado todas esas formas que tú has tenido de dar a conocer la literatura, además de varios países, ¿no? Como hace muy poco el acto que hubo de escritores que están en Estados Unidos, de cómo hablan de América Latina, ¿no? Esa visión desde fuera. Creo que nos vamos juntando y hacemos una cadena, ¿no? En Perú, en Estados Unidos, en el resto de Europa. Y realmente el hecho de que tú impulses tu carrera y también la carrera de otros me parece realmente generoso y muy solidario. Yo es que creo mucho en el efecto boomerang y yo creo que recibes lo que das, ¿no? Y amplificado. Eres una mujer muy ordenada y muy activa. Pude ver en uno de tus posts en Facebook que el día 1 de agosto hiciste una especie de planning, un plan literario para el resto del año, ¿no? Que abarca pues leer, escribir, corregir, además de tus talleres en diferentes sitios y también en la preparación profesional, porque tú siempre estás en constante aprendizaje e incluso también lo has dado a conocer a tal punto de que la gente se contagie, ¿no? que te imite. Pero ya veo, al menos en agosto, creo que ya has cumplido casi con la totalidad de tu lista, ¿no? A ver, es una impresión mía equivocada. Mira, hay algo muy curioso y es que yo a veces pienso que el taller de escritura creativa de la UJI, en vez de ser una escuela de formación de escritores, para lo cual yo no me sentiría capacitada, porque ojalá que tuviera yo la fórmula, es un taller de formación de profesores de escritura creativa. Y entonces, a raíz de ese taller han surgido otros muchos, ¿no? Y a mí, pues, que este método, que para nada es mío, porque ya en la Academia de los Nocturnos de Valencia, que fue el primer taller de escritura entendido como tal de Occidente en el siglo XVII, nada menos, pues ya se hacía lo mismo. Y claro, lo que pasa es que esa, como tú has dicho perfectamente, fue mi planificación 1 de agosto, pero a partir de septiembre, porque agosto lo he dedicado sobre todo a reflexionar, a pararme a pensar, porque yo creo que no hay programación exitosa que no comprenda el descanso, ¿no? A veces cuando tenemos muchísima energía, muchas ganas de hacer algo, pues hacemos una lista sin ningún tipo de pausa, ¿no? Y eso está condenado al fracaso. O sea, tenemos que incluir también ese tiempo de descanso. ¿Y qué ha arrojado esa meditación? ¿Que estás más cerca de tus sueños? ¿Que has cumplido parte de tus sueños? ¿Cómo te encuentras pues mira, lo hice sobre todo como un ejercicio mental, porque desde abril del 2015, que es cuando se publicó Volver a Canfranc, no he parado, ¿no? Y entonces tú sabes que es muy necesario acompañar la acción de la reflexión. Y necesitamos ese tiempo, ¿no?, para decir, bueno, a ver qué he hecho, qué me gustaría hacer. Y claro, lo que pasa es que también hay que relajarse con esas cuestiones, porque no todo depende de nosotros, ¿no? Entonces yo he llegado a la conclusión de que tengo que escribir porque lo necesito, ¿no? Eso es una verdad. Y luego tengo que hablar de los temas que se tratan en mis libros. Y que claro, hay factores como los que tú me preguntabas de la Mostra de Venecia y demás, que claro, yo no pertenezco al mundo audiovisual, o sea, a mí son cosas que se me escapan de las manos porque es otro lenguaje, otros manejos, otros códigos. Aunque eres comunicadora, a lo mejor también tienes algo que ver allí, ¿no? A ver, yo lo que pasa es que, como dice la frase, ¿no?, de que solo sabes lo que sabes transmitir, ¿no? De alguna forma yo digo que llevo 25 años
dando clase, pero nunca he dado lecciones, ¿no? Porque no me considero quién, claro, ¿no? O sea, yo en un momento determinado puedo darle un consejo a alguien, pero basado en mi experiencia. Es decir, mira, yo hice tal cosa y me pasó esto. O sea, y si a ti te ahorro unos meses o unos años para que no caigas en el mismo error, pero claro, no soy una persona muy dogmática ni que pontifique, ¿no? Porque yo creo que cada uno pues tiene su propio saber en ese sentido. Ya sabemos que te gusta viajar al pasado, lo has hecho a través de tus libros, caso de Volver a Canfranc, La huella de una carta y ahora con Desaparecida en Siboney. Volver atrás, Rosario, lo haces como un acto reivindicativo, terapéutico, de sensibilización, aunque ya no se puede hacer nada, lógicamente, para modificar o corregir el pasado, ¿no? ¿Cómo lo tomas? Pues para mí es una forma de explicarnos, ¿no? Cómo somos en el presente. Y hay una labor de rescate detrás, ¿no? Y sobre todo yo creo que conocer a fondo el pasado nos sirve para anticipar nuestro futuro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Desaparecida en Siboney, el tema de la trata de esclavos, que, no sé, este país, por ejemplo, se ha enriquecido muchísimo durante más de 4 siglos. Sí, sobre todo en las colonias. Claro, y entonces en las colonias ha sido un proceso extractivo. Sí. O sea, sacar todo lo que tenían. Hay un historiador peruano que decía, Jorge Basabre, que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Y esa es la imagen. Sí. Entonces, yo creo que estamos todavía en ese proceso poscolonial y solo hay que ver pues la influencia, ¿no? que se sigue teniendo. Y después pues yo puse al final de la novela, en las hojas que ya no son ficción, que en este momento hay más de 40 millones de esclavos en el mundo. Sí, dos nuevos esclavos. Que me parece una cifra incluso muy inferior, porque como actividad clandestina que es, pues no hay cifras reales, ¿no? No hay una estadística. Y entonces esta explotación del hombre por el hombre, como se dio en la conquista, como se dio en la colonia, a mí me interesa ponerla ante los ojos de los lectores, ¿no? Y mi intención con esta novela era decir, nosotros, ¿no?, que nos creemos tan igualitarios, tan democráticos, tan siglo XXI, ¿por qué le puedes plantear al lector que la muerte de 2 personas no le duele igual? Sí. Y eso es lo que me han dicho los lectores, ¿no? Es decir, claro, es que si hubiera sido una esclava más, como las que morían cada día, ¿no? Pero claro, entonces es como enfrentar al lector contra sus prejuicios, ¿no? Es decir, sí, y justamente tú acá tiene un rostro, tiene un nombre, y claro, es una situación, un hecho real, como bien dice, basado en hechos reales, pero que se puede rastrear. Claro. Es una persona que existió, ¿no? Entonces yo creo que parte del impacto que está teniendo tu novela es justamente por eso, ¿no? Y en estos tiempos, sobre todo, que supone que somos más civilizados, más humanos, ¿no es cierto? Ya, pero claro, es como decir, esto lo alejas, ¿no?, en el tiempo, y es como que hay una especie de bálsamo, ¿no? Es como un tema de la novela histórica de 1875, pero claro, si nosotros pensamos dónde se fabrican algunas de las prendas que vestimos, ¿no?, en qué condiciones, luego que a veces el hombre no es un lobo para el hombre, sino que es algo bastante peor, porque es un explotador, ¿no?, de su propia raza. Pues yo creo que ese tipo de cuestiones nos tienen que hacer reflexionar como que no están superadas esas cuestiones, ¿no? Sí, no es algo del pasado, está muy pendiente, bueno, latente, sería latente. Yendo a la parte lúdica, Rosario, te he visto con traje de época en varias estaciones, recreando esos momentos. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? Es que me invitaron porque se conmemoraba la llegada de la primera locomotora en 1891 a la línea de Canfranc, ¿no?, y en Ayerbe, pues di una conferencia sobre la literatura como forma de recreación histórica. Y
Y entonces pues me vestí de 1891, sí, lo he visto. Documentándome, ¿no? Como yo hago todo. Además, bueno, como no hay nadie de esa época que nos discuta, los testimonios están impresos, pero no son de viva voz. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque a veces les decimos a los adolescentes: imagínate que no tienes wifi, o imagínate que no tienes PlayStation, o que no hay Netflix, ¿no? Sí. Pero claro, cuando escribimos una novela, realmente es como hacer ese ejercicio, ¿no? Es decir, me voy a ir a otro tiempo que no es el mío, pero voy a ver cómo sobreviviría yo allí, ¿no? Y cómo sería mi vida. Y siempre pues te enmascaras, ¿no? Te disfrazas de algún personaje, pero estás allí, y yo creo que es un ejercicio interesante. Tengo una curiosidad particular. ¿El título de Siboney o Siboney tiene que ver con la canción aquella? A ver, la canción me gusta muchísimo. Pero además es una canción que, bueno, además hay una orquesta. Ayer vi que unos cafés que se llama Siboney recomendaban mi novela por el título. Entonces, claro, a mí me parecía, bueno, la canción, a mí me gusta sobre todo la de Connie Francis, pero hay decenas de versiones. Sí. Y claro, la canción es posterior. Sí que hubo un trío cubano, se llama el trío Siboney, pero me parece una canción con tanta potencia evocadora, ¿no? Y que te traslada a ese lugar que fue un poblado que crearon los esclavos libertos. Y entonces me parecía que apareciera en el título, igual que Canfrán, ¿no? Sí, en el caso, sí. Era como que disparaba las connotaciones, ¿no? Y bueno, me han escrito de Cuba, o sea, y me han escrito varias personas, algunos cubanos que no viven allí, y me han dicho que les había gustado, ¿no? Ver esos paisajes recreados, que se habían sentido así. Y yo, bueno, como pienso mucho en la frase esta de Josefina Aldecoa, que una novela es un medio de transporte, pues bueno, pues yo con hacerles poder viajar en ese lugar, ¿no? Sin tantos impedimentos, sí, pues ya me doy por satisfecha. Y lo cumples a cabalidad, Rosario. Ha sido un placer tenerte aquí en Encuentro. Y bueno, te deseamos lo mejor y ya nos contarás tus novedades. Bueno, pues ahora yo espero que intercambiemos nuestros papeles y que en el próximo encuentro en el curso de escritura creativa de la Universidad de Castellón seas tú la entrevistada. Uy, eso me preocupa muchísimo. Sí, porque siempre lleva la voz cantante. Sí, la batuta. Así que nada, te releeré y quedaremos ese día, y gracias a ti por la invitación. Y con ustedes, amigos, próximamente en Encuentros. Gracias por haber estado conmigo. Soy Olga Reategui, nos vemos pronto.